Estimados participantes, bienvenidos a la unidad 2 del módulo de automatización por módulos lógicos programables. Reciban mis cordiales saludos. Soy el instructor José Granado Montenegro de la Escuela Profesional de Electrotecnia. En esta oportunidad veremos el tema funciones lógicas y básicas en módulos lógicos programables, la cual la vamos a detallar con ustedes a continuación. Bien, el tema que vamos a ver hoy día, funciones lógicas y básicas en módulos programables, el cual vamos a desarrollarlo a continuación. El objetivo general es proporcionar a los participantes los conocimientos de las funciones lógicas, las funciones básicas del módulo lógico programable y sus características en la automatización industrial. Vamos a ver el tema de instrucciones con memorias internas, más conocido como marcas. Estas memorias internas se definen los relés auxiliares, marcados con la letra M, como se ve en la figura, o la letra N. Se comportan como salidas digitales, pero con la característica que no tienen un contacto físico en el sistema. Se puede utilizar básicamente como variables internas para poder hacer algún proceso de configuración en un programa. Tenemos acá la variable interna y la letra M. Me indica que es una variable interna o memoria interna también. Vamos a ver los tipos de memorias internas. La más importante, bobina directa. Acá está el símbolo y se estimula esta bobina conectado a los elementos conductores. Se puede conectar a un relé, a un contacto o a un pulsador. Bobina de impulso. Esta bobina cambia de estado cada vez que recibe un flanco ascendente. Si recibe otro flanco ascendente, se desconecta. Perfecto. Bobina de ajuste o retención. Se activa por un pulso de corriente, SM, y queda enclavada. Y para desactivarla, tengo la bobina de salidas. Se desactiva la bobina cuando recibe una tensión por R. ¿Correcto? Bien, vamos a ver un ejemplo para poder entender el uso de estas memorias internas. Vamos a ver el encendido y apagado de una lámpara. Esta está condicionado por el estado de las siguientes 6 entradas: I1, I2, I3, I4, I5 e IB. Dice, la lámpara se enciende cuando las entradas I1, I4, I5 e IB están en el estado 1 y las entradas I2 e I3 están en el estado 0. ¿Qué quiere decir esto, estimados colegas o estudiantes? Para poder activar la lámpara, voy a activar M1 primero. Entonces voy a colocar todas las entradas I1, I4, I5 e IB en 1. Al colocarlas todas en 1, la bobina M1 se activa, cerrándose el contacto de abajo. ¿Se dan cuenta? Al cerrarse M1, como este está cerrado M2, la lámpara se prende. ¿Cómo lo voy a apagar? Activando la lámpara I2 e I3. Al activar I2 e I3, se activa M2, M2 abre el contacto y Q1 se apaga. ¿Correcto? Así funciona el programa. Entonces tenemos M1 como bobina interna y M2 también como bobina interna, activando la lámpara Q1, que es salida física. M1 y M2 son variables internas, se podría decir. ¿Entendido? Correcto. Ahora vamos a ver las funciones lógicas. ¿Qué son y para qué sirven? Se representan las funciones en forma booleana, de contactos, en un lenguaje de programación gráfico. Pueden conectarse en serie y en paralelo, o también en circuitos mixtos. Acá tenemos algún ejemplo. Esta es una variable AND, que es el producto de las dos entradas A y B. Este es una OR, por ejemplo, que es la suma de la entrada A más la entrada B. Este es un diagrama de bloque de funciones, se podría decir. Muy empleado en las programaciones. Vamos ahora a hablar de la función lógica AND. Esta obedece a una tabla de verdad. Dice, la salida estará en estado 1 siempre que estén en estado 1 todas sus entradas. Se representan por pulsadores abiertos conectados en serie. Si se dan cuenta, en la gráfica, para que se prenda la salida, todas tienen que estar en 1.
Entonces la única condición que todas estén en 1 es que la entrada A esté en 1 y la entrada B en 1. Y la lámpara prende. En las demás condiciones es 0. Y este es el esquema eléctrico. Dos circuitos en serie. Se cierra A, se cierra B y se prende la salida. Este es el símbolo en el lenguaje Logo y este es el símbolo electrónico. Una AND, como compuerta lógica. Y la función A por B, respectivamente. Función lógica OR. Otra entrada lógica. Dice que la salida estará en 1 cuando alguna de las entradas tome el estado 1. Representa pulsadores abiertos en paralelo. Bien, acá tenemos la tabla de verdad. Basta que cualquiera de las entradas esté en 1 para que la salida sea 1. Si las dos entradas están en 0, la salida es 0. Esa es la condición. Tenemos la gráfica en un sistema electrónico. Tenemos el sistema eléctrico, pulsadores en paralelo, con la salida conectada. Y en el programa FBD, este es el símbolo. Mayor o igual a 1 dentro de un rectángulo de 4 entradas. Se lee Q es igual a A más B. Función lógica NOT. Invierte el estado de la entrada. Es decir, si la entrada es 0, la salida es 1. Y a la inversa, si la entrada es 1, la salida es 0. Acá tenemos el gráfico. Es un contacto, se representa por un contacto cerrado. Si entra 1, sale 0. Si entra 0, sale 1. Se lee X es función de la negación de A. Este es el símbolo en la ecuación lógica. Este es el símbolo en el lenguaje de funciones. Un 1 con un puntito a la salida. Vamos a ver un ejemplo para poder entender el uso de estas funciones. Miren, tenemos el programa ladder que está acá y nos piden convertirlo en lenguaje de funciones, en FBD. I1 y I2 son pulsadores abiertos y 3 y 4 son pulsadores cerrados normalmente. Acá tenemos este diagrama. Básicamente tenemos I1 es marcha y I2 viene a ser otra marcha. ¿Correcto? I3 es un paro e I4 es otro paro. Para activar una carga, Q1. Vamos a ver el ejemplo para que se pueda entender. Acá tenemos tres señales OR. Tenemos I1, Q1 y I2 están en paralelo. Y todas estas en serie con I3 y con I4. Que me comanda una salida Q1. Correcto. Entonces vamos a usar funciones OR para conectar I1, Q1 y I2 y funciones AND para conectar I3, I4 y la función OR a la salida. Tenemos este diagrama en FBDs, estimados participantes. Bien, ¿qué tenemos acá? I1, I2 a una OR. I1, I2 y una OR. ¿Y qué falta? Q1. Y le hemos conectado Q1 a la salida. Tenemos este primer bloque que está acá. En esta OR. Aparte tenemos I3 y I4 conectadas en serie. Entonces tenemos que poner una AND acá. A la salida va una AND. ¿Quiénes van acá? La entrada I3 y I4 normalmente cerradas. I3 va a una NOT y se conecta a la AND. I4 va a una NOT y se conecta también a la AND. Y la AND me bota la salida Q1. Entonces este gráfico en bloque de funciones me representa lo mismo que está a la izquierda, pero en lenguaje de contactos. ¿Correcto? Entonces, para resumir, he invertido, he conectado en paralelo I1, I2 y Q1. Acá está. I1, I2 y Q1 en paralelo. Y en serie I3, I4 con la salida de la OR. Y la salida AND va a una Q1. Bien, vamos a hablar de las funciones set y reset. Este es el símbolo de ese bloque. Set, reset y paridad. Bien, se activa el relé y se queda enclavado, activado, cuando le llega una señal en S. Y cuando le llega la señal en R, se resetea. O lo que es lo mismo, se desenclava. Entonces, al llegarle una señal en S, un pulso nada más de corriente, la bobina se activa, queda enganchada. Al llegarle un pulso por la bobina R, la salida se desactiva.
se puede decir que ese es un arranque directo, se podría decir, ¿no? I1, I2, I1 conectado a set, activa, I2 conectado a RC, desactiva. Funciones de la bobina set y reset. Tenemos la bobina set en el lenguaje ladder. Se activa por un pulso de corriente, SQ. Este es el símbolo, SQ. Bobina reset. Se desactiva la bobina que fue enclavada por el pulso de corriente anterior, RQ. Se desactiva. Acá tenemos un pequeño ejemplo, ¿no? Como les decía, en lógica de contactos. I1, SQ1. Queda activada. Este es un pulso de corriente nada más. Al darle un pulso de corriente al RQ1 se desactiva la bobina. Es sencillo el uso de estas bobinas, muy empleado en las operaciones de programación. Bien, acá tenemos un pequeño ejemplo. Implementé la función utilizando las salidas set y reset para que la función de proceso correspondería en un lenguaje ladder. Entonces tenemos este diagrama en lenguaje ladder y queremos pasarlo al lenguaje set y reset. Si se dan cuenta, en el lenguaje ladder, al activar I1, le llegan pulsos a Q1 y el contacto se cierra, queda enclavado. Al presionar I2, se apaga. Entonces, esto yo lo puedo hacer mediante dos pulsadores igual, I1 para activar y I2 para desactivar. Entonces, este es el lenguaje. I1, al cerrar, queda activada la carga 1, queda activada. Al pulsar I2, se desactiva esa carga. Sencillo el ejemplo, ¿no? No es nada del otro mundo. Conclusiones. En la presente sesión hemos tratado el tema de instrucciones con memorias internas. Hemos visto la definición y tipos de memorias empleadas en la programación de autómatas. También hemos conocido las funciones lógicas más empleadas en programación, como son la función AND, la función OR y la NOR. Hemos visto algunos ejemplos para sus aplicaciones. Y finalmente hemos conocido la función set y reset y los ejemplos de aplicaciones vistas en los distintos lenguajes de programación. Bien, jóvenes, en esta unidad hemos visto funciones lógicas y básicas en módulos programables. En forma resumida hemos visto las memorias internas y marcas, los tipos y aplicaciones en la programación de este tipo de instrucciones. Hemos visto las funciones lógicas OR, AND y NOT aplicadas a procesos y programación, sus tipos, gráficos y características. Y también la función CRC en las aplicaciones básicas de automatización. Los invito pues, jóvenes estudiantes, a revisar sus videos tutoriales, a repasar sus tareas y resolver sus ejercicios en la plataforma. De más está decirles que esto ha sido todo por hoy y nos veremos en otra oportunidad. Muchas gracias por su atención.